Hola, ¿qué tal, apreciables maestras y maestros de educación básica? Reciban un fraternal saludo por parte de sus amigos de CODEF, su servidor Osvaldo y Amando Bonilla Juárez, trabajando de manera colaborativa por el bienestar del magisterio en toda la República Mexicana. Recordar que esta tercera sesión virtual, denominada Orientaciones Pedagógicas para el inicio y la organización del ciclo escolar 2020-2021, en esta parte 1, tú puedes editarla con base en tu contexto educativo, sabedores que es un documento oficial que emana de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, el Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva tiene 5 sesiones virtuales. Ya compartimos la primera en el canal de su servidor Osvaldo, la segunda se va a compartir en el canal de Amando Bonilla Juárez y esta tercera sesión virtual en mi canal y posteriores Amando y nuevamente Osvaldo compartiendo las presentaciones para que tú puedas editarlas, apropiarte de ellas, eliminar imágenes que quizá no consideres convenientes. Tratamos de hacer un trabajo vistoso para que los compañeros, los colegas de educación básica se sientan cómodos, se sientan a gusto y además evitemos el estrés a la hora de presentar un documento oficial de trabajo emanado de la SEP. Por supuesto, la música, el audio, es sugerencia, es una propuesta para que los docentes de educación básica estén tranquilos, entren en sintonía con la sesión virtual número 3, estén relajados a la hora de abordarla, de tomarla. Su servidor el día de hoy se dio la tarea de reflexionar, de tranquilizarme antes de compartir esta presentación. Sabedores de la contingencia, es una situación muy compleja, muy difícil, motivo por el cual hay que ser empáticos con los compañeros de trabajo y presentar y abordar los documentos de la manera más tranquila, más pausible, más paciente posible. Y bueno, esta agenda de trabajo para la tercera sesión virtual, ustedes la pueden observar con mucha tranquilidad en pantalla. Pueden observar que solamente pues incluyen las actividades más importantes, además que ya tiene un tiempo destinado que más adelante vamos a dar a conocer y bueno, que ustedes pueden leer a detalle. Estas sesiones del Consejo Técnico Escolar son 5. Ya abordamos la primera. Amando Bonilla Juárez va a abordar la segunda, la tercera su servidor y amigo Osvaldo, la cuarta Amando Bonilla Juárez y la quinta su servidor y amigo Osvaldo, su servidor. En este ciclo escolar 2020-2021, colegas de educación básica, por supuesto que hay que reconocer 3 elementos fundamentales, hay que reconocerlos. Un periodo de valoración diagnóstica, donde va a emanar toda la información pertinente del ciclo escolar anterior y del programa escolar de mejora continua, y con base en ello vamos a tomar la carpeta de experiencias en educación básica y vamos a retomar todos los elementos para que ayuden y coadyuven en el cumplimiento de los propósitos encaminados a educación básica. 2. Un periodo de reforzamiento de aprendizajes correspondientes al grado anterior. En todas las asignaturas, recordar que parte de esa educación integral es reconocer la importancia de educación especial, de educación física por supuesto, también de educación indígena,
el rescate de la lengua materna en preescolar, primaria y secundaria. Tercero, considerar aprendizajes formales del currículo vigente, experiencias y conocimientos adquiridos en la convivencia cotidiana durante el periodo de contingencia. Eso va a ser sumamente importante, centrarnos en lo prioritario, centrarnos en lo que realmente es importante para los docentes de educación básica. Y por supuesto para los niños, que es el fin, y es el último fin y el máximo fin inmediato de educación básica. El centro de la educación está en los niños. Propósitos de la tercera sesión virtual. Vamos a reflexionar sobre el último ciclo escolar 2019-2020 y también vamos a reflexionar en torno al ciclo escolar que comienza 2020-2021, el cual, por supuesto, representa desafíos pedagógicos, didácticos y de organización en distintos niveles y ciclos escolares, por supuesto, anteriores. 2. Vamos a reflexionar acerca de la importancia de propiciar la expresión de las vivencias de todos para obtener elementos que diseñen actividades para este fin. Por supuesto, para crear un ambiente de confianza, identificando casos que requieran atención especial, centrándonos en las niñas, niños y adolescentes. Los materiales pueden observarlos en pantalla. En ese apartado pueden poner un logo de su institución educativa, es una sugerencia de trabajo, una propuesta formal y además vistosa para los compañeros de educación básica que van a recibir la presentación de manera virtual, denominada plenaria virtual. Las actividades sugeridas, por supuesto, una de ellas es reflexionar sobre el ciclo escolar 2020-2021 y de forma individual, compañeros, previo a la sesión en línea, se les sugiere compartir elementos para que los colegas, por supuesto, se apropien de conocimientos fundamentales y de respuestas que van a ser abordadas en plenaria virtual. Por supuesto que de manera previa van a leer la presentación y el apartado 1, ahí lo subrayo en negritas, un ciclo escolar diferente, retos principales, del documento Orientaciones Pedagógicas. Además, van a reflexionar acerca de cada uno de los puntos del apartado 1 y vamos a anotar reflexiones. Su servidor se dio la tarea de hacer un análisis de este ciclo escolar diferente y cuáles son los retos principales. Y bueno, principalmente aborda el acuerdo 12 del 06 del 2020, donde por supuesto vamos a retomar una evaluación diagnóstica en 3 semanas, es el tiempo estipulado, por supuesto que por motivos de contingencia y de preparación y organización, quizás se extienda un poco esa evaluación diagnóstica. Vamos a ser empáticos como autoridades y flexibles, porque además este tipo de evaluación diagnóstica va a ser a distancia. Entonces es muy importante tener los elementos básicos para poder realizar un diagnóstico. Estrategia de educación a distancia se va a retomar, ya que las clases de aula se van a reforzar con estudio en casa. Para educación física, por ejemplo, las clases de patio se van a reforzar con estudio en casa. Por ello, la importancia de trabajar mediante proyectos. Y bueno, rescatar los contenidos fundamentales, emociones, vida saludable y el aspecto también intelectual. Mencionan que español, matemáticas, razonamiento matemático, pero por supuesto es importante vida saludable a través de educación física, de proyectos sustentables y autogestionables de educación física, educación especial, educación indígena, proyectos de trabajo contundentes donde exista un estudio, una indagación, un método,
la diversidad a través de una planificación bien estipulada donde se incluya a todos los estudiantes y los mecanismos de comunicación y seguimiento. Recordemos que la suspensión de 14 días se va a dar en caso de infección por COVID-19. Si algún elemento de educación básica, ya sea de apoyo, ya sea de intendencia quizá, ya sea también algún niño, alguna niña, algún adolescente, la suspensión es inmediata por 14 días en caso de infección. Posiblemente se extienda a más días, por ello la importancia de retomar las estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19. Ya realizamos una presentación con base en un documento oficial que presenta el BID. Por supuesto es un documento español, el cual tenemos que adaptarlo al contexto educativo mexicano. Un ciclo escolar diferente. ¿Cuáles son los principales retos? Aquí, existe el qué, ¿no? La SEP y la Secretaría de Salud emitieron el titulado Regreso a clases y este conjunto de medidas van a consumir una parte del tiempo escolar. Por supuesto, van a demandar un gran esfuerzo de toda la comunidad escolar. Por ello, la importancia de revisar, analizar y reflexionar en torno a ese documento. ¿Cuál es el principal reto? Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan oportunidades de aprendizaje de buena calidad. Recordemos que la estrategia de educación a distancia no a todos fue pertinente. ¿Por qué? Porque muchos de los niños no tienen acceso a Internet y también muchos compañeros no establecen mecanismos de comunicación a través del uso de Internet. Recordemos que ahí necesitamos capacitar, necesitamos actualizar a través de la estrategia quizá de Google for Education, también de las cuentas oficiales de G Suite, en caso de ya tener ella, o bien a través de canales educativos como el de Osvaldo y Amando Bonilla Juárez, donde reiteradamente presentamos tutoriales para el uso de niñas, padres de familia, adolescentes, para jóvenes y también para maestros de educación básica, ya que con especial atención vamos a precisar tutoriales a quienes carecen de condiciones propicias para su avance académico y desarrollo integral en sus hogares. Tampoco rebuscar la terminología, compañeros, colegas, recordemos que quien da lectura son los padres de familia. Ellos no van a reconocer que es un componente pedagógico didáctico. En caso de ser un maestro, por supuesto que lo va a reconocer. En caso de que no, reiteramos que lo más sencillo es lo que más significa para los padres de familia y para los niños. Lo más importante es que realicen la actividad sencilla, pero que la hagan. Ese es el reto. Y por supuesto llegar a los sectores más vulnerables. Ese va a ser un reto para todos, absolutamente para todos. En equipos por grado, ciclo escolar o asignatura, previo a la sesión en línea, van a revisar algunos elementos, algunos documentos importantes, por supuesto la actividad que es sugerida, reflexiones con algunos colegas de grado, ciclo o asignatura. Aquí se va a plasmar todas las reflexiones. Puede ser que en plenaria virtual ustedes lo realicen o bien, como comenta el documento, en equipos por grado, ciclo o asignatura, previo a la sesión en línea, realicen este documento como colegiado, quizá a través de una reunión de WhatsApp, quizá en una sala de Facebook, quizá en una reunión de Zoom previa, o bien ustedes de manera individual rescaten esas reflexiones y ya por supuesto más adelante las van a compartir. Con el colectivo docente en plenaria virtual, estas reflexiones en torno a los puntos del apartado 1,
qué elementos y mecanismos son indispensables para poder realizar un trabajo docente. Y las sugerencias es, por supuesto, elegir temas fundamentales, un trabajo centrado en el desarrollo emocional, planificar con trabajo por proyectos, ojo con eso, fomentar la colaboración, y ahí van a escribir todas las reflexiones, puntos de vista en torno a este tema tan importante. Por supuesto que de forma individual, previo a la sesión en línea, por eso es que la imagen de fondo es sesión en línea, es virtual. Recordemos que el regreso no va a ser presencial, vamos a esperar quizá hasta enero, posiblemente, porque la situación, por lo menos en el estado de Puebla y en varios estados, es bastante difícil. Por eso somos muy reiterativos en el trabajo a distancia, en el trabajo en línea. ¿Qué actividades se van a realizar para esta sesión virtual? Vamos a leer el apartado 4, contenidos, en el capítulo 1, cómo recibir a las niñas y a los niños. Las orientaciones pedagógicas para el inicio y organización del ciclo escolar. Vamos a reflexionar acerca del propósito del capítulo 1, recuperación de experiencias de vida, en torno a las preguntas que ustedes pueden observar. Van a anotar reflexiones y van a establecer un producto de trabajo en plenaria virtual. El análisis previo del capítulo 1, ya nos dimos a la tarea de realizarlo para que sea más sencillo. Vamos, como docentes de educación básica, a promover la reconstitución del ánimo. ¿Bajo qué mecanismos, bajo qué estrategias? Cada uno de nosotros somos muy creativos y vamos a establecer estrategias pertinentes para esa reconstitución del ánimo. Por supuesto, con base en la cultura del respeto. También sabedores que hay mucha gente que no atiende a las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública, del gobierno estatal, del gobierno federal, pero también reconocer que hay trabajo informal, que hay familias que si no salen de casa, no comen, que si no arriesgan su vida afuera, no comen tampoco. Es sumamente importante valorar nuestro trabajo como docentes de educación básica y también valorar el trabajo informal de mucha gente que se encuentra en situación precaria, en situación de calle, en situación de indigencia, en situación de vulnerabilidad. Vamos a ser empáticos y realizar nuestro trabajo de la mejor forma. Tipos de comportamiento y conductas. ¿Cómo vamos a recibir a las niñas, a los niños, a los jóvenes? Por supuesto que por confinamiento van a estar igual o peor de estresados que nosotros, porque este trabajo a distancia, el no salir de casa, el escuchar noticias del COVID y de cuántos muertes y de cuántos infectados y de que la gente no entiende sobre el uso de cubrebocas, sobre las medidas preventivas mínimas, todo eso estresa a cualquiera. Por ello va a ser muy importante la atención y el apoyo emocional que desde la función docente, la función de ATPs, de supervisores, de directivos escolares, tenemos que realizar. Por supuesto, a través de una evaluación diagnóstica y un periodo de reforzamiento. Por ejemplo, en educación física estamos realizando diferentes webinars donde se centra en el trabajo mediante proyectos para que sean incluidos en educación básica. Por ello, la importancia de retomar todos los niveles y asignaturas educativos y hacerlos parte de un plan integral. La confianza en el maestro o en el adulto. Eso va a ser sumamente importante. Si los niños no tienen confianza en el maestro o en el adulto, por supuesto que no nos van a contar las problemáticas, lo que sienten. No vamos a saber por qué se sienten de tal o cual forma si no somos empáticos, si no establecemos un mecanismo de comunicación correcto y además si nuestros estudiantes no tienen confianza con nosotros. Por ello es muy importante retomar palabras
anteriores de comunidades profesionales de aprendizaje, donde el ponente comentaba que hay que cambiar de esa solamente escucha inactiva a una escucha activa, a un diálogo asertivo, a una comunicación asertiva y pertinente, donde la dialogicidad sea mayor y además esa comunicación y esa sinergia que establecemos con docentes de educación básica sea pertinente. Además, fomentar la resiliencia. Ya en futuros webinars vamos a establecer ese tema y también muchas personas, ponentes importantes, han sugerido el revisar inteligencia emocional, el revisar resiliencia emocional y demás documentos, compañeros. Vamos a ayudar a identificar, a conocer y expresar las emociones de las niñas, los niños, de los jóvenes. En equipos por grado, ciclo o asignatura, previo a la sesión en línea, se sugiere lo mismo que en su momento sugerimos. Las reflexiones con algunos colegas de grado, ciclo o asignatura ya deben de estar plasmadas en este apartado, porque ya se realizó un análisis previo con el colectivo docente en sesión en línea. Se sugiere que lo que ya se rescató, de lo que ya se abordó, de lo que ya reflexionamos, de lo que ya analizamos, vamos a compartir en plenaria qué elementos y mecanismos son indispensables para poder realizar un trabajo docente a la altura de las circunstancias. Vamos a enfocarnos en sugerencias básicas. Vamos a enfocarnos también en el desarrollo del ser. Es más importante rescatar el valor de la humanidad, el valor de la empatía, el respeto por los semejantes, el cuidado por el otro y las prácticas que, finalmente favorezcan esta situación del desarrollo del ser. Un portafolio digital de educación básica donde se integra también a educación física, educación especial, educación indígena, en preescolar, primaria y secundaria, mediante el trabajo de proyectos sustentables, autogestionables y además que sean con base en el aprendizaje situado. Vamos a guardar en un archivo electrónico esta información sobre los acuerdos alcanzados y vamos a incorporarlo a la carpeta de evidencias del colectivo docente. Sugerimos que los compañeros que ya tengan cuenta oficial de G Suite, dentro de esa cuenta promuevan las reuniones virtuales. ¿Por qué? Te da el beneficio de poder grabar la reunión, más adelante consultarla en Google Drive. En caso de no contar con cuenta oficial de G Suite, contratar una cuenta premium de Zoom o bien de manera gratuita una cuenta básica de Zoom donde pueden realizar las reuniones y también grabar. Por supuesto que hay muchas alternativas. Está el mecanismo de comunicación de WhatsApp, de Facebook. Ya hemos recibido muchos cursos con base en esto y los tutoriales se encuentran dentro del canal educativo de Osvaldo Terreros Gómez y Amando Bonilla Juárez. Por supuesto, agradecemos a todos la presencia en esta sesión virtual, en esta presentación editable. En este apartado podemos plasmar el nombre de la inspección, de la supervisión, de la dirección o del departamento de asesoría técnico-pedagógica, o bien, si eres docente de educación básica y eres responsable, ya te hicieron esa encomienda de presentar los consejos técnicos escolares de manera virtual, estas sesiones ya las puedes descargar, las puedes editar con base en tu contexto, quitar imágenes, poner logos y demás. Te damos esa facilidad y si te gustó esta presentación, no olvides suscribirte a este bonito canal. En mi caso soy asesor técnico pedagógico de educación básica, en educación física, y yo no me cierro a presentar un documento oficial para educación básica, porque recordemos que todos estamos en lo mismo
y hay que integrarnos en el trabajo colaborativo con educación básica. Está el número de su servidor, está también una cuenta de correo y está también la página oficial de quien presenta. Pero finalmente, lo más importante es que ustedes estén tranquilos, que ustedes realicen el trabajo con plenitud, con confianza, con mucha seguridad. Y bueno, CODEF está seguro que el día de mañana los niños de educación básica en México y en diferentes países se los vamos a agradecer. Fraternidad, igualdad, justicia, ciencia y virtud al servicio de los mexicanos. Hasta pronto, maestras y maestros de educación básica.